tuberías. Por eso es muy importante que antes de yo, digamos que la hidráulica, ¿sí? Ustedes ya la conocen, es la hidráulica de tuberías, es aplicar Darcy, es aplicar Hazen, es aplicar, digamos que la ecuación de continuidad, es tener en cuenta que yo tengo una energía disponible y ahí es donde empieza a jugar, eh, digamos que el papel fundamental, la topografía de por dónde vamos a tirar esas redes de distribución. El principio fundamental de las redes de distribución es dos, ¿sí? Yo inicialmente las redes de distribución debo de planteármelas como un sistema ramificado. Ese sistema ramificado, lo que hacemos es que digamos que van a ser las redes troncales del sistema y a partir de allí voy a conectar los diferentes sectores. Los sectores es donde están los usuarios, ¿sí? Por eso cuando ustedes abren el catastro del acueducto de Bogotá, pues ustedes van a ver que hay 4 zonas, 4 o 5 zonas, ¿sí? En donde eso significa que la red está sectorizada y al estar sectorizada es como si fueran redes independientes que por supuesto pues las tengo que conectar a un tanque de distribución y las tengo que conectar pues a los sistemas de usuarios que están digamos que estipulados para cada zona. Entonces, dentro del ejercicio, como les digo, uno empieza desde la parte, digamos, la fundamentadora es plantearse por dónde va a tirar usted esa red ramificada, qué sectores, ¿sí? Va a acompañar. Y una vez yo tengo eso identificado, entonces ahí sí empiezo a conectarlo para los diferentes tipos. Un ejercicio que quiero que vayan adelantando para el proyecto, ¿sí? Es precisamente eso. Voy a compartir aquí. Un segundo que a veces este sí del acueducto cuando estoy en streaming no carga bien. Un segundito. Ahí se supone que está cargando. Compartir. Entonces, creo que ya habíamos visto esta página, ¿verdad? En este curso. Si no, pues igual se las voy a compartir aquí en el chat. Este es el sí, creo que lo habíamos visto cuando veíamos lo de los tanques. Entonces, el ejercicio es primero por dónde van las redes. Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, mi municipio es, por ejemplo, no sé, Circasia, ¿sí? Entonces yo voy a la alcaldía de Circasia, entonces yo llego acá, no, pero no quiero la alcaldía, quiero Google Maps. Entonces yo digo, este es Circasia, ¿cierto? Entonces yo lo primero que tengo que plantearme cuando voy a hacer la red de distribución es, ¿por dónde está? Entonces yo digo, la red de distribución, yo necesito concentrar 2 puntos importantes, que son acreditación, por ahora no. Donde voy a ubicar mi tanque de almacenamiento y distribución, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo que buscar el punto alto del sistema y entonces yo me planteo y yo digo, voy a inventarlo, ¿sí? Porque no por el ejercicio, digamos que lo que quiero ahorita es más o menos que ustedes me entiendan. Entonces yo digo, el tanque de distribución, vamos a poner que por acá está la PETAP, ¿sí? Y que a partir de esa PETAP alimenta el tanque de distribución que la vamos a poner por acá. Voy a poner que este es el tanque de distribución. Ese tanque de distribución es el que me va a garantizar la altura que yo necesito con respecto a, por eso yo tengo que analizar la altura de ese tanque con respecto al punto más bajo. Supongamos que el punto más bajo es acá. Entonces yo digo, voy a plantearme primero por dónde voy a tirar la red principal. Entonces
lo que yo les decía a ustedes ahorita. Uno empieza planteándose primero la red ramificada. Y yo digo, voy a irme por toda esta, ¿sí? Vamos a suponer que este acá abajo es el punto más bajo, que el tanque es el punto más elevado, y la diferencia de cota de estos dos, tanto del tanque como de este punto, va a ser la energía total disponible. Entonces yo digo, esta va a ser mi red troncal o mi red matriz, llamamos nosotros. Esta es la que va a tener el diámetro más importante, más grande. Acuérdense que cuando yo hablo de importante no es de importancia como tal, sino de grande, ¿sí? Y esta, como va a transportar ese caudal, entonces ahí sí, empiezo a partir de ella ramificándola para los diferentes sectores. Entonces yo digo, por acá, por ejemplo, entonces yo digo, esta red que voy a mandar por acá, Montenegro Circasia, va un sector. Entonces a este sector empiezo yo a identificar. Entonces a este sector, por ejemplo, le voy a conectar toda esta zona. Entonces yo digo, toda esta zona de acá, que es donde están las viviendas, que son los usuarios, ¿sí? Toda esta, por decir algo, va a ser la zona 1, ¿sí? Luego, entonces ahí yo empiezo también, importante, homogenizar, digamos que cuántos usuarios. Entonces yo digo, listo, esta va a ser parte, vamos a hacerlo más grueso. Entonces, esta va a ser parte del sistema troncal. A este sistema troncal, entonces a esta tubería le puedo conectar todo este sector y podemos decir, pues también le voy a conectar todo este sector de acá, todos estos usuarios de por acá, ¿sí? Entonces yo ahí miro. Si todo esto, por decir algo, aquí donde están todos estos de acá, entonces yo digo, todo esto va a ser la zona 2 y esa zona la voy conectando. ¿Mm? Y así sucesivamente hasta que yo le dé cobertura total. Pero lo importante, bueno, entonces, el sistema o red matriz, yo puedo manejarlo como una tubería ramificada. Ahí el punto es empezar a aprovechar y combinar estos sistemas de tal manera que, claro, cuando yo estoy planteándome los usuarios, ¿sí? Una de las propiedades de la red ramificada es que si esta tubería llega a presentar un daño, pues automáticamente todos estos sectores se van. Por eso es que estas redes se ponen, usualmente, se refuerzan con redes alternas, de tal manera que en ningún momento cualquiera de los sectores me vaya a quedar desabastecido. Una cosa importante cuando estén planteándose el trazado. Entonces, primero, identificar el punto más alto, que es donde deberían ustedes instalar su tanque de regulación. ¿Puedo poner varios tanques? Claro, y ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un tanque en el punto más alto, vamos a poner un tanque en el punto o en otro punto que yo también pueda controlar energía. Y a partir de allí nos planteamos por dónde irían la red principal o red matriz. Recomiendo siempre seguir las vías más importantes, las vías más grandes, ¿sí? Las principales, y a partir de allí empezar a sectorizar la red. Para sectorizar la red, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando estén distribuyendo el caudal, ustedes tienen que distribuirlo de tal manera que el caudal máximo diario, ¿sí? Que es con el que han diseñado todo el sistema, durante las 24 horas, después ya vemos el análisis en periodo extendido, pero al menos durante esa hora o esa hora pico, bien sea caudal medio o caudal máximo, se tiene que distribuir entre todos los usuarios. Entonces, ¿yo qué hago? Por sectores, lo que voy a identificando es cuántos usuarios tengo, ¿sí? Por ejemplo, en esta manzana. Por eso ahí conviene mirar la densidad poblacional, ahí conviene mirar, si yo al final dije, bueno, esto se hace para periodo actual y para periodo futuro. Entonces yo digo, si para periodo actual, ¿sí? 2021, me dieron 2.000 suscriptores. Por eso el ejercicio que yo les decía a ustedes, básenlo en suscriptores. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es decidir, ¿sí? Cuántos suscriptores voy a tener por cada uno de estos sectores. Entonces yo digo, listo, en esta comuna 4 o en esta manzana 1, ¿sí? Tengo, no sé, 500 suscriptores. Entonces yo digo,
este sector de acá voy a conectar 250 y este de acá otros 250. ¿Listo? Y ahí yo decido a cuál tubería conecto estos 250, si a esta troncal o si a esta, pues que al final va a llegar como una parte o una tributaria de este sistema que es mi ramificado. ¿Más o menos se entiende el ejercicio? Sí, señora. Y eso lo debo de hacer también para el uso no residencial. Entonces, es decir, aquí tengo un hotel, por acá tengo el parque, que seguramente pues ahí habrá restaurantes, habrá comercio, ¿m? Y empezar a asociar, entonces decir, bueno, cuántos sectores me quedan y esos sectores, cómo los voy a conectar a cada uno de las redes propiamente establecidas. Para la próxima semana, ¿sí? Entonces, quiero por favor que me planteen por dónde va a ir sus redes de distribución. Yo ahorita en el aula virtual les cargo un ejercicio de grupos anteriores que me parece que estuvo bien hecho para que ustedes se guíen de tal manera que empiecen desde ahora ya a caracterizar esos usuarios, a saber cuáles son los usuarios, por dónde van a tirar las redes y cómo van a conectar tanto ese uso residencial como el no residencial a las diferentes tuberías. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, dentro del material que les puse para, eh, chun, 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 para todo lo que tiene que ver con redes de distribución o sistema de distribución, esperemos que esto cargue. Hoy el internet está un poco saturado, ¿no? Entonces dice, la red de distribución, digamos que en su contexto, parte de que son una serie de conjuntos, nosotros llamamos catastro de redes, que siempre van a empezar desde la salida de la estación de tratamiento o planta de tratamiento, ¿sí? Y termina en el punto de acometida de las instalaciones del consumidor. Aquí como vemos, por ejemplo, lo que yo les decía, si esta es la captación o sistema de tratamiento, yo empiezo a distribuir a partir de una red troncal, aquí estaría el depósito, ¿sí? Y desde ese depósito, por eso ustedes en los proyectos le decían, aunque la PETAP esté dentro del casco urbano, tiene que haber una conducción que me alimente el depósito. Si el depósito está dentro de la misma zona de la PETAP, pues igual toca impulsar. ¿Por qué? Porque este depósito hay que elevarlo, ¿sí? ¿Por qué hay que elevarlo? Porque es el que nos va a garantizar la energía. Y ahora vemos cómo podemos establecer la elevación de ese depósito. A partir de ese depósito, entonces va a una tubería troncal que va a distribuir a los diferentes sectores, pero siempre tiene que haber un refuerzo, por eso es que ahí es donde yo les digo, vamos a combinar redes ramificadas con redes malladas, porque cuando la ramificada falle, entonces yo tenga un sistema alterno que pueda prever ese caudal a los diferentes puntos de consumo. ¿Listo? Entonces, usualmente esos catastros de redes que incluyen sistemas de tuberías, que incluyen sistemas de valvulerías, hay que poner válvulas, porque cuando yo vaya a controlar cada uno, la entrada del agua a cada sector, yo debo de manejarla por válvulas. Por eso si ustedes seguramente están en Bogotá y dicen, mañana el sector 4 y 5 no va a tener agua. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues obviamente eso se controla, pero acuérdense una cosa súper importante y es, si usted obstruye el paso del agua por una de las zonas que están interconectadas, automáticamente le van a cambiar las condiciones de abastecimiento y las condiciones de presión. Entonces, el objetivo principal cuando estamos diseñando redes, por eso yo siempre digo, las redes deben de ir acompañados por una modelación hidráulica en donde yo diseño para una condición estática, ¿sí? Yo digo, bueno, que todo funciona bien, los diámetros tienen que ser esto, las velocidades tienen que ser estas y las presiones se van a mantener en esto. Pero ¿qué pasa cuando cambia la modulación? Es decir, cambian los consumos. ¿Qué pasa cuando un sector se aísla porque tuvo problemas, porque tuvo pérdidas, porque hubo fugas? ¿Mm? Entonces, ¿qué le pasa al resto de los sectores? Y eso es lo que se hace con análisis de redes, con modelación hidráulica. Porque claro, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Hardy Cross, ¿sí? Que ustedes no solamente lo aplicaron en tuberías, sino que también lo han aplicado
en estructuras, creo que en análisis estructural, y es el mismo. ¿En qué, digamos que cuál es el principio de esa metodología? Iterar, iterar, hasta que yo logre unas condiciones estables. Entonces, eso para una sola condición está bien, pero cuando me cambia, ya vimos, y una de las cosas que siempre les he reiterado es, las demandas cambian con respecto al periodo en el que estemos analizando y al cambiar la demanda me va a cambiar la presión. ¿Listo? Entonces, por eso los análisis de redes no son estáticos. Se diseña para la condición estática, diseñamos para la condición crítica, es mi caudal máximo diario, la máxima hora de consumo, pero tengo que prepararla para cuando me cambie porque no va a funcionar igual. ¿Listo? Entonces, tuberías, válvulas, depósitos, ¿sí? Estaciones de bombeo, si lo requiero porque mi zona es muy plana. Sistemas de regulación, que son los depósitos que compensan esas variaciones. Probablemente en acueductos pues no podemos llegar, pero por ejemplo en análisis de redes sí que se ve. Y por supuesto todo el condición de presiones. ¿Listo? Lo que hemos hablado, el caudal hay que proyectarlo, hay que manejar el sistema, hay que diseñarlo tanto para las condiciones actuales como las futuras. Una cosa que yo les digo siempre es, planteémonos para esas redes, entonces diseñamos para el caudal actual, ¿sí? Y luego cuando la modelemos, miramos el comportamiento para el caudal futuro. ¿Listo? Topografía fundamental, manejar siempre el trazado y pues claramente entender primero cuál es la caracterización de los usuarios, esa caracterización son nuestras curvas de modulación y entender cuál es la altura que tengo que ponerle a los depósitos para lograr establecer y poder garantizar, por supuesto, la variación de esos caudales. ¿Listo? Dentro de los parámetros, entonces, bueno, la tipología, entonces, malladas, ramificadas y mixtas. Particularidades de las redes malladas, de las ramificadas, empecemos. Entonces se caracteriza por una forma arborescente cuyas líneas se subdividen, forman ramificaciones y en este tipo de redes el sentido del caudal está siempre definido y ahí ya no es tan único, lo vamos a mirar cuando yo cambia la modulación del sistema. Ahí dice único es porque para cada modulación es como si yo tomara una foto. Entonces yo planteo el diseño para esa condición de caudal, pero cuando me cambie la condición de caudal, pues tendré que hacer otra fotografía, entonces ahí es donde el sentido del flujo siempre va a ser para cada condición, ¿sí? Importantísimo, siempre tener claro de dónde a dónde va el agua, porque nosotros en abastecimiento nos pueden cambiar ese sentido y nos va a cambiar en función de la modulación y ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Las redes ramificadas se utilizan principalmente ¿en dónde? Entonces, sistemas de riego, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de estas redes? Que yo conozco para cada sector cuál es el caudal que voy a distribuir. Entonces, el ejercicio es, a partir de la conservación de la energía, Bernoulli, y a partir de la continuidad, yo lo que busco es, primero, establezco unos caudales, ¿sí? Esos caudales van a abastecer cada sector y luego lo que yo voy diciendo, bueno, desde donde empieza el agua a transportarse hasta donde va a llegar el sector, por eso dice sentido único, ¿cierto? Entonces yo empiezo a decir, bueno, aquí tengo unas pérdidas de energía, por acá tengo unas condiciones, acá tengo otra ramificada, tengo que jugar cómo distribuyo los caudales y a partir de eso, entonces establezco cuál es la altura o la energía que necesito para poder suplir la demanda de cada uno de estos sectores. Entonces, esto es fácil, por ejemplo, lo que yo les decía, en sistemas de abastecimiento para las redes matrices, donde cada sector de estos pues es la zona que yo voy a distribuir. Sistemas de riego, donde cada uno de estos puntos son los hidrantes. Entonces, yo ya, o el ingeniero agrónomo, en función de la necesidad del cultivo, me dice, pues mire, yo necesito 5 litros por segundo por cada una de las boquillas. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy y miro la boquilla, el fabricante me dice, para garantizar 5 litros, necesito una presión de 20 metros columna de agua, por ejemplo, que es exactamente igual como funcionan nuestros sistemas sanitarios.
la cisterna que usted descarga, la ducha que usted utiliza, el grifo con el que usted lava los platos, todos esos, en función de si son ahorradores, en función de si manejan alta, media o baja presión, van a tener estipulados como dentro del fabricante. Si algún día están aburridos, se van para Home Center, Easy o a cualquier ferretería y se ponen a mirar y van a ver que todos estos elementos, todos estos aparatos, traen una presión de servicio. Por eso es que el acueducto tiene que garantizar una presión mínima y esa presión mínima tiene que corresponder a pues que funcione una cisterna, que funcione una ducha, que a cierta altura, ¿no? Porque ya cuando es una edificación es otra historia. Entonces yo ya sé la presión, yo ya sé el caudal en cada sector y lo que hago es determinar qué altura necesito en función de las pérdidas que se me van a generar, ¿vale? Eh, por eso se dice que las ramificadas, pues digamos que en diseño son más sencillas de manejar, porque pues yo ya conozco a ciencia cierta cómo van a funcionar. Se utilizan entonces redes matrices, donde yo tengo una válvula en cada sector, que ya sé cuánto le estoy inyectando a cada sector, sé cuánto presión, porque el acueducto me dice, yo necesito que usted me garantice 15 metros columna de agua y eso es lo que yo le voy a garantizar al usuario, por ejemplo. Ya si el usuario dice, no, es que yo ya no quiero ser una vivienda de 2 pisos, porque 15 metros, más o menos hagan un ejercicio y ustedes dicen, bueno, un entrepiso, 2,50 aproximadamente, ¿sí? ¿Cuánto me alcanza con 15 metros? Pues más o menos 2, 3 pisos, ¿verdad? Más o menos. Ya si usted va a hacer un edificio de 10 pisos, pues obviamente hasta el 10.º piso no le va a llegar 15 metros columna de agua. Entonces ahí usted tiene que plantearse un sistema de instalación, ¿sí? Las instalaciones eh, interiores de los edificios, en donde a partir de hidroneumáticos y bueno, y la configuración que se tenga, pues le llegue presión a los del último apartamento o a los apartamentos críticos, que es como se diseñan las redes de instalaciones de interiores. Entonces, eso. Zonas principales, redes matrices, sistemas de riego, instalaciones interiores, sistemas contra incendio, ¿sí? Por ejemplo, los hidrantes, de tanto, por ejemplo, de un edificio, también tienen, digamos que se diseñan con redes ramificadas. Las redes malladas, pues tienen la particularidad y es que si usted llega a rompérsele una de estas tuberías, pues estos nodos no quedan desabastecidos, a diferencia de este. Si esta, por ejemplo, este pedacito aquí sufre una avería, ¿sí? Se estalla porque hubo una presión no controlada, por ejemplo, pues automáticamente este sector, chao. En las redes malladas, pues no pasa eso, porque si una de las tuberías se rompe, el agua tiene otros caminos para llegar a los usuarios. Claro, apenas esta se rompe, lo que yo les decía a ustedes, esto es un sistema conectado, ¿sí? Y entonces, si hay ruptura aquí, entonces automáticamente cae la presión, porque ya el agua no se va a distribuir. Por ejemplo, si yo la planteé de 50-50, entonces ya por acá no van a pasar 50% del caudal, sino que el 100% se me va a ir por esta tubería. Entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Exageradas presiones en esta, ¿sí? Y bajas en esta porque por aquí no hay caudal. Entonces, a eso se juegan las redes malladas. Por eso es que, digamos que el diseño como tal de las redes malladas son un tanto más complejo, ¿sí? Porque pues todo está, digamos que dependiente de cada uno de que los sistemas en general funcionen bien. ¿Mm? Lo mismo, lo que yo les decía a ustedes, y ahí sí, si hay algo que aprenderse en este curso es esto. Si los caudales cambian, o sea, cuando hablo de los caudales son los consumos, o sea, supongamos 3 de la mañana, el sistema va a operar en un sentido. ¿Se acuerdan Hardy Cross, no? Llego, yo pongo un sentido y empiezo a mirar por continuidad y a mirar por condiciones de pérdidas el delta de caudal que me genere. Entonces yo digo, a las 3 de la mañana el sentido va a ser este, pero es que resulta que a las 7 de la mañana, que es la hora pico, estos caudales aumentan, las presiones cambian, entonces ya seguramente ese sentido que me daba horario ahora me va a dar antihorario. Entonces, aquí en sistemas mallados ya el sentido del agua no es único, va a cambiar conforme me cambien las condiciones de la red, conforme si yo tengo averías, conforme si hay alguna condición que haga que
esto deje de operar como me lo planteé inicialmente. ¿Listo? Acá están algunas ventajas, inconvenientes, ejemplos. Esto es lo que les acabo de mencionar, para que nunca se les olvide a la hora de terminar. Ustedes son los diseñadores y ustedes son los que deciden si se van por ramificadas o si se van por malladas. Por eso ustedes son los que tienen que saber en qué o para qué escenarios conviene una o para qué escenarios conviene las otras. ¿Listo? En cuanto a la resolución 0330, el artículo 61, digamos que son las restricciones, yo siempre les digo a ustedes, importante tener en cuenta esas restricciones. El artículo 61 me dice presiones mínimas de la red de distribución, que era lo que hablábamos ahora, y dice la presión dinámica, por eso es dinámica, ¿sí? Porque no es estática, cambia conforme cambian los caudales o los consumos. Entonces dice, debe ser de 10 metros columna de agua si la población de diseño es hasta 12.500 habitantes. Acuérdense que ya la resolución no habla de varios niveles de complejidad, pero pues si lo seguimos asociando serían, ¿hasta qué niveles de complejidad son 12.500 habitantes? ¿Sí están aquí? Sí, señora, desde ahí empieza la complejidad alta, ¿no? O sea, 12.500, media o media alta. ¿Hasta dónde va media alta? Hmm, ¿Hasta dónde va media alta, chicos? Bajo hasta 2.500, medio bajo hasta 12.500, de 12.500 a 60.000 es media alta y más de 60.000 es alta. Entonces, por eso, para poblaciones de más de 12.500, la presión dinámica mínima que debe de garantizar los sistemas de acueductos es de 15 metros columna de agua. ¿Listo? Entonces, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, bueno, todas las grandes capitales e incluso los municipios de mayor complejidad dentro de los mismos departamentos, pues tienen que garantizar 15 metros columna de agua. Ahí digamos que hay unas salvedades y dice, oiga, si usted tiene unas condiciones, pues digamos que complejas, como pendientes, topografías y demás, entonces usted puede llegar a 8 o 12 metros columna de agua respectivamente, pero lo tiene que justificar muy bien. ¿Listo? Esa es la mínima. O sea, ya aquí no nos sirven solamente presiones positivas. Aquí ya tenemos que garantizar en todo momento las mínimas que nos establecen. Y las presiones máximas, eso ahí hay dos cosas. Y la primera es, la resolución 0330 me dice o me habla de un valor aproximado, ¿sí? Presión estática, que es cuando yo sumo la topográfica con la piezométrica, y me dice hasta 50 metros columna de agua, pero eso también depende de las condiciones de la red. No es lo mismo que usted tenga tuberías instaladas de PVC, ¿sí? A que usted tenga polietileno de alta densidad, donde le va a soportar cargas hidráulicas estáticas, en este caso presiones, mucho mayores, acuérdense del timbraje de las tuberías. Entonces, por ejemplo, Acueducto de Bogotá maneja presiones hasta de 60 metros columna de agua. En las zonas, por ejemplo, más pegadas hacia los tanques, que es donde más presión va a tener, allí se pueden llegar incluso a esta condición máxima, que de hecho la 0330 también la contempla, que son 60 metros columna de agua. Esto hago la salvedad porque a veces ustedes me dicen, ingeniera, pero es que yo vi el acueducto y el acueducto dice que puede llegarse a ser hasta 60. Entonces sí, puede llegar, pero para condiciones como el acueducto de Bogotá, ¿sí? Pero digamos que en zonas donde el sistema, eso ya va muy de la mano del material que usted instale, de cómo vaya a operar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí lo dice, el uso de cámaras de quiebre para la regulación de presiones está limitado exclusivamente a líneas en las cuales se transporte agua cruda.
¿Se acuerdan lo que yo les decía a ustedes en conducciones? Entonces, principalmente cuando yo estoy transportando, ¿por qué? Porque en esas cámaras de quiebre pues se me puede llegar a presentar focos de contaminación que pues aquí ¿cómo se hace? A través de válvulas, ¿listo? Sin embargo, ya lo siempre decíamos, hay condiciones complejas en zonas rurales, en zonas donde la capacidad económica para comprar una válvula sostenedora, reguladora, pues obviamente no es más factible, entonces pues ahí se permite siempre y cuando esas cámaras de quiebre pues siempre tengan como un control, por ejemplo, ahí lo que se hace es inyección de cloro, ¿sí? Como mantener siempre que no se convierta precisamente en eso. El diámetro interno real mínimo es de 75 milímetros, ¿listo? Ese es el mínimo para las tuberías de distribución, sin embargo dice, bueno, para condiciones más complejas puede llegar a ser hasta 50 milímetros. Por eso ahí también hay que tener en cuenta cuando estemos distribuyendo los caudales, porque acuérdense que los diámetros dependen mucho de la velocidad y de los caudales. Entonces, una de las cosas, y a esto me refería, es si, por ejemplo, yo pongo un tramo y a ese tramo le llegan un pedacito de red, ¿sí? De suscriptores. Entonces, claro, pues esa velocidad va a ser mucho más bajita, ¿sí? Si yo pongo diámetro, aunque sea de 75 milímetros, que la velocidad que me pueden poner un sector con un caudal mayor. Entonces, por eso cuando yo esté sectorizando, intentar que todos los sectores yo tenga caudales muy homogéneos. No necesariamente tienen que ser los mismos, ¿sí? Pero sí deben de ser caudales que no me hagan esas variaciones importantes con respecto a los diámetros, que no me cambien esas velocidades también. Yo necesito mantener siempre condiciones muy estáticas dentro del sistema. A eso, entonces yo digo, pues que aquí pongo 50 milímetros, de un momento a otro tengo que pasarme a 200 milímetros. Eso no es normal. Y eso pasa si usted no distribuyó bien esos usuarios o cómo los va a conectar a la red. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dice? ¿Por dónde deben de instalarse? Esto también para que por favor lo tengan en cuenta cuando estén mirando por dónde van a trazar las tuberías. Aquí están las profundidades en zonas urbanas, aquí están las profundidades en la zona rural. Esas profundidades tienen que ver es desde la cota rasante del terreno, cuánto tengo que enterrar mi tubería, precisamente porque estas tuberías, pues digamos que están diseñadas para que soporten cargas estáticas hidráulicas, ¿sí? Esas presiones, porque ya estamos diseñando el sistema a presión. Por eso, ellas no están preparadas, o bueno, no del todo, para soportar cargas dinámicas como es el tráfico, el tránsito vehicular. Entonces, por eso tengo que darle un recubrimiento para proteger esa tubería, que no le lleguen o no se transmitan directamente sobre la tubería esas, esas cargas importantes, ¿no? Que son, y ahí es lo mismo, no es lo mismo que usted esté trazando la tubería por ejemplo, por una vía donde pase un Transmilenio, ¿listo? A donde usted esté trazándose, pues, en una zona residencial donde, digamos que a duras penas vayan vehículos más livianos y demás. ¿Qué más nos dice la 0330 con respecto a esto? Estructuras de protección. Se debe diseñar protecciones en casos de la red para profundidades, bueno, excesivas, plantearse. Aquí están algunas válvulas, aquí dice cómo van a operar las válvulas típicas, corte, cierre. Bueno, propongo entonces que ya entremos al diseño como tal. Les recuerdo cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a usar Hardy Cross como metodología de cálculo, tanto para la red mallada como para la red ramificada que vamos a empezar a diseñar. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre red mallada y red ramificada con respecto a las pérdidas de energía? Que, que las pérdidas, por decirlo así, varían entre los nodos porque la distribución varía según el consumo horario que se esté presentando. Ujú. Digamos que la red ramificada está ya designada para un comportamiento, mientras que la red mallada pues puede variar. Ok, eso es cierto, ¿sí?
Pero eso vendría como las fotos que veíamos. Entonces ahí yo podría comparar es entre los diferentes estados de carga. Entonces yo digo, me van a cambiar la magnitud de las pérdidas. Pero en general, con respecto a la operación, ¿cuál es la diferencia entre red ramificada y red mallada en cuanto a las pérdidas? Operación me refiero a que en unas se suman, las otras se restan, las otras se mantienen. ¿Cuál es la diferencia? Esa hidráulica uno. Hidráulica uno es tubería, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? En las redes malladas, la suma de las pérdidas tiene que dar 0.0, ¿sí? O 0.00000000001 o algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo, no significa que vaya a ser la misma pérdida por aquí que por acá. Pueden ser distintas, porque eso depende del caudal y del diámetro, y bueno, ya ustedes saben. Pero al final, la pérdida con la que entro tiene que ser exactamente igual a la pérdida con la que yo salga. Por lo tanto, si yo las sumo, las resto, lo que sea que haga con la pérdida, el resultado tiene que ser cero. Porque si yo no garantizo eso, entonces totalmente falso lo que estaba diciendo de que si esta tubería falla, entonces el agua tiene otros mecanismos por donde circular. ¿De acuerdo? Y la diferencia con red ramificada es que como no cierro el sistema, entonces en red ramificada las pérdidas se suman y el total de la pérdida tiene que corresponder con la energía disponible con la que yo estoy garantizando. Esa es la gran diferencia entre las dos. Por eso cuando yo voy a plantearme este delta, ¿sí? Este delta, la ecuación como tal debería ser la siguiente. En Hardy Cross, ¿qué hacemos? Viene el caudal, lo distribuyo de tal manera que se cumpla continuidad. Y esa es mi primera propuesta de caudal. Caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. Continuidad. Le doy un sentido a la malla, ¿sí? Entonces decimos, si el caudal va, por ejemplo, en este sentido, entonces es positivo. Por lo tanto, los caudales que vayan en contra del sentido van a ser negativos, ¿cierto? Y con respecto a eso, empiezo a calcular un delta de Q. Ese delta de Q va a ser la sumatoria de las pérdidas, ¿listo? Sobre la sumatoria de las pérdidas con respecto a Q sub 0, que fuese caudal. Tengo que iterar el sistema hasta cuando este delta de Q, que es como el residuo de caudal, como yo primero supuse una distribución de caudales, ¿sí? Entonces, si usted le pegó a la primera, maravilloso. Usted en la primera iteración va a lograr que este delta de Q sea de ¿cuánto? ¿Ustedes sí están en clase o no? ¿Cuánto tiene que ser ese delta de Q? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio. Cuando delta de Q me dé 0.00000, ¿sí? Entonces yo digo, hasta ahí paro la iteración, ¿de acuerdo? Si esta delta de Q me da un residuo, entonces se lo tengo que sumar al siguiente y empiezo otra vez la iteración. Entonces, esta ecuación como tal, ¿sí? Este delta de Q, que es el que propone Hardy Cross, es de la siguiente manera. Esto debería ser, olvídense de este negativo acá, ahora lo quito, y es la energía total disponible
menos la pérdida, la sumatoria de las pérdidas. ¿Mm? Este pedacito está en negativo todavía acá. Así debe ser. La energía total, ¿sí?, debe ser o menos la sumatoria de las pérdidas sobre esto. ¿Qué pasa? Que en una red ramificada, ¿sí?, esta altura total es la que impone ese depósito o ese mayor sistema. Para una red ramificada, ¿cuánto valdría ese delta de T? O ese HT, perdón. En una red mallada. De acuerdo a lo que acabamos de hablar. Que no me quedó ahí. Ese HDT va a ser la altura del tanque a la malla, ¿no? Ujú. En una red ramificada esa es. Y en una red mallada, ¿cuánto vale ese HDT? ¿No? Cero. Ujú. Entonces, por eso, si yo hago este componente cero en una red mallada, porque en toda, ¿a qué jugamos? A que entre la misma malla se disipe toda la energía. Entonces, si esto vale cero, pues de eso la ecuación queda como la vemos acá. Menos, por eso el menos nunca se les olvide, que usualmente ese menos se les olvida. Entonces, claro, si usted me quita este menos, lo que tenía que sumar le va a restar, etcétera, etcétera, y ya se le vuelve otro sistema distinto. ¿Listo? Entonces, este menos de acá es porque en una red mallada, este HDT tiene que ser cero. ¿Mm? Entonces, esa es la gran diferencia entre ramificada y mallada. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Abren sus Excel. Y vamos a plantearnos este sistema. Esto por acá. Bueno, aquí sí los necesito, por favor, concentrados para que lo entendamos. Vamos a suponer que esto es una red. Inicialmente nos la estamos planteando ramificada, en donde esa red, digamos que a cada punto o cada sector, se le va a conectar unos diferentes sectores. Entonces, este es el tanque de almacenamiento, que es el que va a distribuir el sistema. Aquí vamos a poner el primer punto de control. A este punto de control, entonces le va a llegar, yo puedo decir que de aquí, por ejemplo, salga una red mallada, ¿sí? Entonces yo digo todo este sector, entonces lo voy a conectar al sistema a través de ese punto. Este primer tramo de tubería, entonces solamente nos vamos a encaminar o a enfocar en este tramo de acá, o sea, el principal. ¿Listo? Va a ser esta, que es el que nos va a conectar el tanque de distribución con un tanque que vamos a poner acá, que es el de compensación. Este tanque de compensación lo que va a hacer es, si hay exceso de caudal, él lo toma, ¿sí? Pero por el contrario, si se necesita aportar caudales para compensar las presiones y demás en los diferentes puntos, entonces
él lo suministra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a diseñar esto. Entonces, este primero se le va a conectar este sector de red. Estos 500 metros y tubería de 12 pulgadas va a ser este primer tramo. Estos 600 metros y de 12, pareciera que fuera este, pero no, es este de acá. Aquí vamos a poner otro punto de control que va a conectar este sector de acá abajo. Estos sectores yo los puedo manejar como redes malladas. Después los miramos. Entonces todo este sector de acá. Entonces lo conecto acá. Luego acá va a llegarle otro punto de conexión. Igual. Le va a llegar todo este sector de acá. ¿Listo? Y el tanque que está acá. Entonces, las longitudes y los diámetros corresponden a los tramos que estamos viendo dentro de este sistema. ¿Listo? Así funciona, o es, digamos, como está configurado el trazado de la red. Nos dice, se tiene la siguiente red de distribución ramificada con los caudales de consumos indicados en la flecha de los extremos de cada tramo, siendo el valor de Q 150 litros por segundo. Ese valor de Q que nos están dando allí vendría siendo mi caudal de diseño. Entonces yo digo, mi caudal máximo diario, perdón, son 150 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo es, mire, si esto es con lo que usted va a distribuir, es acá lo que yo les decía, eso es como si fueran fotos. Entonces, la foto, cuando este caudal es 150 litros. Entonces, viene y sale de acá el caudal, ¿sí? Ahora vamos a ver que vamos a enviar un poquito más de los 150 litros y se los explico en un rato. Pero acá lo que dice es, este sector, ¿cuánto está consumiendo? Entonces yo digo, listo. Por acá hay una tubería que consume el 0.1 o el 10% de 150. ¿Cuánto nos da el 10% de 150? 15. Listo. Y por acá me está consumiendo, voy a ponerlo acá, bueno, aquí para que ustedes lo vean, el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 150? 30 años. Perfecto. Entonces, por este sector me está consumiendo 45 litros. ¿Estamos? Luego, por acá me dicen, por acá se consumen otros 10%, 15, y por acá otro 30 litros, que es el otro 20%. Entonces, este sector, 45 litros. Ahora, este de acá, el 30%. ¿Cuánto es el 30 de 150? 45. 35. Entonces, por acá se van a ir 45 y acá el 10%. Ya. Si yo sumo estos caudales, ¿cuánto me tiene que dar? ¿15 y 30? 45 y 15, 60 y 30, 90 y 45. 135. 150. 150 total. 150. Entonces, eso quiere decir que la primera cosa es, se cumple la continuidad del sistema. Que es lo que ustedes también tienen que hacer eso es lo que les pido de su proyecto. Mirar por dónde van sus redes troncales, mirar cómo los sectorizan y lo que tienen que ver es que su caudal de diseño se distribuye entre los diferentes sectores. Entonces se cumple continuidad. ¿Vale? Ingeniera, Señor. una duda, ¿el punto de control viene a ser que un tanque o una unión o cómo? El punto de control, dices estos nodos, Sí, sí, ingeniera. esos nodos vienen siendo, por ejemplo, válvulas, que son cuando yo aquí instalo la válvula y regulo el caudal que le voy a mandar al sector y el caudal que sigue por el sistema.
que pueden ser tanques, también pueden ser tanques en zonas muy bajas, por ejemplo, distribuciones, por ejemplo, Buenaventura, allá he visto, digamos, de los casos que conozco, en Buenaventura los sectores son tanques elevados. Entonces, cuando es muy bajita, muy plana la topografía, o ciudades costeras en general que están muy pegadas al mar, en donde la topografía, pues, obviamente es baja, plana, mejor dicho, entonces esos puntos de control lo que se hace es poner tanques elevados entre los diferentes sectores. Pero si usted tiene una topografía que la puede controlar, entonces estos puntos perfectamente pueden ser, ok, ya sé qué es. Estos puntos pueden ser válvulas. Yo pongo una válvula de control, entonces que yo sé cuánto mando para acá y cuánto sigo para acá. ¿Vale? Sí, señora, gracias. Ajá. Bueno, entonces, ya sé cómo distribuyo en los diferentes sectores. Esta propuesta que me están planteando, entonces eso es lo que me dice. Siendo el valor Q, para determinar las presiones en los nodos 1, 2 y 3, esos son estos nodos de acá, 1, 2 y 3, para los diferentes periodos en que se divide el día. Entonces nos dan acá una curva de modulación y nos dicen el caudal, ese Q, ese 150, entonces por acá está el 5%, acá es cuando es 1, 30%, 20, 30 y 15%. Por ahora, el primer ejercicio que vamos a hacer es cuando el caudal es del 100%. ¿Sí? Lo siento, o sea, vamos a hacer este periodo. Por eso yo les decía, es como si yo tomara fotos para cada uno de estos sistemas. Entonces vamos a hacer la foto entre las 4 y las 8 de la mañana, donde el caudal es completo, es del 100%. ¿Sí? Entonces nos dicen hay que calcular las presiones y nos dan las alturas o las cotas para los diferentes nodos. Entonces nos dice, el tanque de almacenamiento tiene una cota de 960. Entonces vamos a ponerla acá. 960 metros sobre el nivel del mar. El tanque de compensación, ahora vamos a ver qué es ese tanque de compensación. $950. ¿Sí? El nodo 1 es de 900. El nodo 2 y 3, 930. En este caso, por ejemplo, en este caso lo que estamos mirando es, y por eso es súper importante las flechas de caudal. Entonces, la primera foto que nos estamos proponiendo es la siguiente. Voy a ponerla más gruesa. Y es, el caudal sale de este tanque, ¿sí? Viene el nodo, sigue por acá, luego viene para acá, sigue por acá, y luego, esto es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua va a empezar en el tanque de almacenamiento y tiene que terminar en el tanque de compensación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dependiendo del comportamiento de la red, lo que estamos hablando, vamos a ver para esta primera foto, que es para este caudal, las 4 y las 8, que nos dicen cuando Q es del 100%, nuestra primera foto. Vamos a ver si esto funciona así. ¿Por qué el tanque de compensación? Porque el tanque, lo que yo les decía a ustedes, si él ve que necesita reforzar, entonces esta flecha de caudal, en lugar de ir para acá, se me va a voltear y él en lugar de almacenar va a distribuir. ¿Listo? O si él dice no, para poder controlar y garantizar, digamos que la distribución, pues sencillamente antes yo tengo que sacarle agua al sistema. Entonces, en este caso, la primera pregunta sería, ¿cuánto vale HT? Si estoy planteándome el escenario de que el agua sale del tanque y llega al otro tanque, ¿cuánto vale HDT? O la energía total, ¿cuál sería mejor? ¿10?
Entonces yo digo, 10 dije. correcto. En este caso, tiene que ser 10 metros. ¿Por qué? Porque estoy planteándome que el agua sale de acá y sale de acá. Ingeniera, ¿tengo que poner siempre el tanque de compensación? No, otra cosa que ustedes pueden hacer es este punto que sea el más bajo también. ¿Sí? El último punto donde yo digo hasta dónde va a llegar. Entonces, si este punto es el más bajo o es un tanque, ¿sí? Dependiendo cómo yo configure, siempre mi HDT tiene que ser desde donde yo me planteo el abastecimiento hasta donde quiero que llegue. Entonces, en este caso, sería desde la cota 960, que es la cota, ahí siempre, profe, desde la lámina de agua, sí, puede ser, menos 950, que es hasta donde va a llegar. Entonces, en este caso, 10 metros. ¿Se entiende esto? Sí, señora. Porque son mis dos puntos de control, ¿sí? Donde va a llegar y donde voy a distribuir. Perfecto. Entonces ya tenemos el HDT, ahora necesitamos sumatoria de pérdidas, pero antes de la sumatoria de pérdidas necesitamos saber cuánto caudal va a pasar por cada tubería. Entonces miren pues lo que vamos a hacer. Como ya sé que la sumatoria de esto suma 150 litros, si yo mando 150 litros por acá, ¿sí? Pues cuando llegue aquí, ¿cuánto va a pasar por esta tubería? Nada, pues ya sé, ahí ya. Cero, porque Ahí. ya lo distribuí todo, ¿cierto? Entonces vamos a plantearnos un escenario, y eso es lo que hace Hardy Cross, corregirnos, ¿sí? Y vamos a decir, listo, no voy a mandar los 150 porque ya sé que la sumatoria de todos son 150. Entonces me voy a proponer, voy a proponer un primer sistema de distribución que funcione así. Voy a enviar 160 litros, ¿sí? Por acá. O sea, de tal manera que planteándome que aquí al menos 10 litros le lleguen. Mando 160 por esta tubería. A esta tubería, ¿cuánto caudal se le iría? Si ya mandé 160 y ya sé que por acá se me distribuyeron 45, por continuidad, ¿cuántos me quedarían por la tubería principal? 115. Listo. Ahora distribuyo para acá otros 45. ¿Cuántos se me va por esta otra tubería? 70. Y distribuyo por acá 65. Entonces, ¿cuánto le mando al tanque? Se distribuye 60, Inge, y se van 10. Ese es, listo, vale, distribuyo 60 y de los 70 entonces me van 10, perfecto, gracias. Entonces, ya tengo los caudales, esta es la primera propuesta, estos son mis Q sub ceros, ¿sí? Ya tengo una propuesta de distribución de caudal y vamos a ver qué nos dice el Hardy Cross para este primer escenario. ¿Listo? Entonces, vamos a llevar esto al Excel. Y esto me parece supremamente divertido, esto no. Ahora al final, si hay alguna nota que tenga que corregir, me la dejan saber, por favor. Bueno, aquí ni modo, lo siento. Tengo hidrología. Ahora estaba corrigiendo unas notas. Entonces, voy a abrir mi Excel donde tengo todo lo que hemos hecho este semestre. Hemos hecho bastante, ¿no? Bastante, bastante. Red ramificada. Listo. Entonces vamos a plantearnos acá una tabla. Listo.
menos para que se vea bien. Hacer acá. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner entonces caudal de diseño en este caso en litros segundos. Pues dijimos que en este caso 150. Vamos a trabajar con Hazen, entonces vamos a suponer que las tuberías son de 120. O eso creo que es información del ejercicio. A ver. No, pero bueno, vamos a instalar aquí. Chun, 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 no. Listo. Vamos a poner tuberías de 120. Y ya sabemos que la altura total en metros es de 10. Esto en este caso serían las horas en las que estamos trabajando, que es de 4 a 8, cuando la modulación es del 100%. O de 1. Entonces, vamos a poner acá, voy a poner tramo o tubería. Entonces el primer tramo va, yo le voy a poner del tanque de almacenamiento al nodo 1. El segundo tramo va del nodo 1 al nodo 2. El siguiente va de 2 a 3. Y el último va de 3 al tanque de compensación. Para cada tramo vamos a poner la longitud y vamos a poner, en este caso, el diámetro en metros. Ahora lo pasamos a pulgadas, perdón, en pulgadas, ahora lo pasamos a metros. El primer tramo es de 500 metros y 12 pulgadas. Por eso primero hay que predimensionar. Ingeniera, ¿cómo se obtienen estos diámetros? Entonces, como ustedes ya pusieron unos caudales, ¿sí? Entonces, un ejercicio muy típico en la hidráulica es poner una velocidad, la que hablábamos, 1, 1, 5, ¿listo? Ahí hay que tener en cuenta restricciones. Entonces yo digo, si yo mando 500 y pongo una tubería, ahora si quieren calculamos la velocidad para que veamos si esos diámetros son apropiados para esa configuración de caudales que tenemos. ¿Listo? De hecho, del mismo ejercicio puedo llegar a decir, oiga, la red está sobredimensionada o por el contrario subdimensionada. El siguiente es de 600 metros, 12 pulgadas también. Este es de 600 metros, 12 pulgadas. Y el último es de 1000 metros, 10 pulgadas. Ah, no, este es de 10. A ver, este es de 12 pulgadas, este es de 12, este de 10 y este de 10. ¿Sí? Hagamos la comprobación que les decía. Pasemos esto a metros. ¿Por cuánto es que estamos multiplicando? 39, ¿qué? En este caso sería... $39, 37, Inge, creo que es. Listo. Y vamos a poner los caudales que acabamos de proponer, que serían nuestros Q sub ceros. Entonces, para la primera serían 160, 115, 70, 10. Voy a calcular el área. Voy a poner estos caudales, estos Q sub ceros en metros cúbicos.
Voy a calcular el área y calculamos la velocidad. Caudal es igual a la velocidad por área, entonces sería el caudal en metros cúbicos dividido el área en metros cuadrados. Aquí tengo, yo creo que aquí me está tomando, falta esto, que no debería darme tan bajita esas velocidades. Bueno, sí. Por esto. Listo. ¿Por qué me da acá tan bajito? No, porque aquí. Bueno, este último diámetro tenemos que revisarlo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, señora. Listo. Esta última velocidad, ¿por qué me está dando tan bajita? Espérense un segundo. Bueno, sí. Igual, al final miramos lo de los diámetros. Ya sé que es el último diámetro, pero primero distribuyamos bien los caudales y al final miramos entonces si para esa condición necesitamos hacer un replanteo. Entonces, Profe, ¿me podrías dejar ver el áreas que me dan como las anteriores? yo tenía aquí un elevado en vez de un multiplicar. Mira a ver si de pronto. Ah, sí, sí es eso. Gracias, profe. Vale. Listo. Entonces miren qué velocidades, así es como se obtienen los diámetros. Uno más o menos dice, bueno, velocidades controladas. En este caso, no dice 2, se me hace exagerada, 0,19 es súper bajita, pero digamos que hasta que no tenga los caudales finales, pues no vale la pena ir, porque igual los caudales me pueden cambiar. Entonces, tenemos caudales y tenemos velocidades. Vamos a utilizar, como en este caso, estamos planteándonos Hazen-Williams, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ecuación de Hazen-Williams? A ver, ¿dónde está mi conducción? Conducción, 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 conducción. Ya está. ¿Mm? Entonces, de acá, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar J, que sabemos que es igual a HF sobre L, ¿sí? Que son las pérdidas de fricción sobre la longitud. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el caudal inicial dividido
0.2785 por mi coeficiente de Hazen. Estamos usando Hazen porque las tuberías pues no son chiquitas, son grandes. Por el diámetro propuesto en metros a la 263. Y todo esto elevado 1 dividido 0.54. ¿Cuánto nos da esta primera pérdida? Cero punto cero dieciséis. 0.016. 0.016. Voy a hacerlo para todas. Calculemos solo la fricción en metros. Entonces cogemos esta pérdida o este gradiente, acuérdense que este es el gradiente, y lo multiplicamos por la longitud de cada tramo. ¿Cuánto nos da esa primera pérdida? $8.24 metros. ¿Hasta acá vamos bien todos? Señora ingeniera. Bueno, entonces aquí ya tengo la pérdida de fricción, no tenemos accesorios o no los estamos contemplando por ahora. Vamos a sumar esta pérdida. Vamos a ver, la suma, que esa es la diferencia entre las ramificadas y las malladas. En las ramificadas las pérdidas se suman. ¿Y cuánto me tiene que dar esta sumatoria? ¿10? 10 metros. Muy bien. Y nos está dando 19. ¿Esto qué significa? Que le podemos quitar caudal. Que los caudales que estamos proponiendo definitivamente pues no van a ser los finales, ¿cierto? Que vamos a tener que seguir iterando porque esta sumatoria me tiene que dar 10 porque es ramificada. Bien, ese es el ejercicio. Entonces vamos ahora, ya tengo 19, ya sé que voy a tener que cambiar estos caudales porque no me está dando. Entonces vamos a aplicar Hardy Cross, así Hardy Cross. Y ahora, para la red ramificada, entonces vamos a calcular el delta de Q. ¿Ah? Entonces, este H, esta sumatoria de H es este, ¿sí? Que son las de mis pérdidas. Necesitamos, vamos a calcular H sobre Q sub 0. Este sería HF sobre Q sub 0. Entonces va a ser la pérdida de cada tramo dividido el caudal inicialmente propuesto. ¿Cuánto nos da ese valor? 51.5. Listo. Vamos a y lo sumamos, porque aquí dice que es la sumatoria. Que nos quede bien. Sí. ¿Les da esto? Sí, señora Inge. Y ahora, entonces, delta de Q. Voy a poner aquí delta de Q. Entonces, nuestro delta de Q, lo voy a poner acá. Aquí va a ser, este va a ser delta de Q, esto va a ser en metros cúbicos. Y lo voy a calcular también en litros. Listo. Entonces, delta de Q va a ser igual a, entonces me dice, la energía total disponible, mis 10 metros, menos la sumatoria de mis pérdidas por fricción, 19,04, dividido 1,85, esto es para que usted trabaje en metros, ese es un valor de ajuste,
por la sumatoria de H sobre Q sub 0. ¿Cuánto les da ese delta de Q en metros cúbicos? Menos 0.025. Lo dejo un rato por el que no le ha dado. ¿Vamos bien? Sí, señora, vamos bien. Bueno. Entonces, si yo paso esto a litros, entonces esto quiere decir que ese negativo me está diciendo, oiga, a usted le está sobrando casi 25 litros, ¿sí? De esa distribución que usted hizo. Entonces, vámonos con la siguiente iteración. Entonces, esta sería. Por eso yo siempre les digo, no se preocupen por la distribución inicial de caudal. Lo importante es que cumplan continuidad, que lo que están abasteciendo es lo que distribuyen. ¿Listo? Llamarle a esta iteración 0. Y ahora, ¿por qué? Porque si se equivocan mucho con respecto a lo que debería ser, pues simplemente lo que va a terminar sucediendo es que van a tener que iterar más. Pero bueno, eso está Excel. Ingeniera, ¿me Vamos, podría dejar ver la fórmula del J un momentico, porfa? ¿esta? Ujú. Ya, ingeniera, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿la iteración 1 en qué consiste? Vamos a coger estos caudales Q sub ceros, ¿sí? Que nos propusimos acá y que ya sabemos que esto no son. Y vamos, ahora esto va a ser Q sub 1 y voy a coger siempre, por eso es muy importante el signo, ¿sí? Por eso también lo calculé en litros segundo. Entonces voy a coger a este caudal inicial propuesto, le voy a sumar este delta. Importantísimo lo del signo. ¿Por qué? Porque en este caso yo siempre voy a sumar, ¿sí? Lo que pasa es que como el caudal residuo es negativo, pues se me va a restar. Esto queda quieto y eso mismo se lo voy a sumar a todos esos Q sub ceros iniciales. ¿Cuánto nos da el primer caudal de la nueva iteración? 135.1. 135.7. ¿Mm? Y hacemos lo mismo para todos. Miren que el último caudal ya me está quedando negativo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ese último me cambia a negativo? ¿Me estaría faltando? Que el tanque en lugar de tomar, ¿está qué? ¿Necesita qué? En vez de que esta flecha de caudal vaya para allá, está para el otro lado. En lugar de que el tanque tome, lo que nos está diciendo es para este escenario, usted tiene que distribuir. ¿Listo? Más o menos para que, de todas maneras, terminemos y al final hacemos ese análisis, pero es lo que nos está pintando esto.
Entonces, bueno, acá digamos que el área, tal, la velocidad, no importa, mire que ya va subiendo, por eso les decía, no se preocupen por que eso nos va cuadrando. Aquí importante es la pérdida, ¿sí? Cuando estemos trabajándola, esta pérdida que nos está dando negativa, en este caso, si el caudal es negativo, esta pérdida también tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cuando formulen acá, pongan importante y es que el caudal siempre esté en absoluto. Así ustedes, el caudal siempre en absoluto. ¿Mm? ¿Para qué? Para que si esta pérdida, o bueno, o déjenla como estaban, más bien, hagamos esto. No, sí, en absoluto, porque si no me da raíz negativa. Acá. Entonces, aquí calculo la pérdida para el nuevo caudal y este, el último, este es el que necesito multiplicar por -1. De tal manera que si el caudal es negativo, la pérdida tiene que ser negativa. ¿Listo? Entonces, acá pongo en absoluto el caudal para que no me dé raíces negativas y me calcule la pérdida. Pero acá, fundamental, de hecho, pongan ahí el comentario, siempre, ¿sí? Si el caudal es negativo, la pérdida también debe ser negativa. Porque si no, entonces cuando yo sume, me va a sumar como positivo si no es así. ¿Listo? Miren que ahora, cuando ya sumo, ya me da 11,24. ¿Cuánto me tiene que dar? 10. Entonces miren que ya nos estamos acercando, pero aún así todavía no es 10. ¿De acuerdo? Miremos que esto es lo mismo. Profe, a mí esa pérdida de 0,5 me sigue dando, pues me da positiva. O sea, yo le puse el absoluto, pero me da positiva. Sí, la pérdida te va a dar positiva, pero tienes que multiplicarla por -1. Ok, Por eso es la condición. Si el caudal es negativa, la pérdida tiene que ser negativa, porque si no, si te queda positiva va a sumar, entonces esto no va a ser real. listo, gracias. Ujú. Si lo ponen en absoluto para calcular la pérdida, porque están sacando una raíz, entonces raíces negativas no se las va a tomar. Pero cuando ya lo pasen, multiplíquenla por -1 de tal manera que caudal negativo, pérdida negativa, caudal positivo, pérdida positiva. O sea, siempre la pérdida tiene que llevar el signo del caudal. Ok. Acuérdense acá, este 10 tiene que mantenerse. ¿Cuánto les da el nuevo delta de Q? O -0,004. sea, 4 litros, ¿no? Ujú. Miren que ya ahora va haciéndose más pequeña esa brecha de caudal. Hagamos una siguiente iteración. Entonces, ahora estos Q1 se aproximan, pero parece que no son los definitivos. Entonces vamos a tomar lo mismo. A este le sumamos este de acá. ¿Cuánto nos da este nuevo caudal? 131,05. Este ya sería
Iteración o caudal 2, 131, chan, chan. Este sigue siendo negativo, ¿sí? Pero miren que ya ahora es 18. La velocidad ya me aumenta, aunque yo también corregiría un poco esos diámetros, pero bueno. Y ahora la pérdida, 9,99, lo cual, por ejemplo, si lo hubiese hecho Paneda hasta que no le da 9,99 tan, pues no pararía de iterar. Pero para una iteración, si esto lo estuviéramos haciendo en el tablero, pues ya se imaginarán, ¿no? Digamos que para hacerlo a mano, le llamo yo aquí, pues este resultado es bastante aceptable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Señora ingeniera. Sí, Entonces ya esto 9,99, pues uno dice, hombre, ¿sí? Ya este 0,0000017 litros, ¿no? No metros cúbicos, ya esto, uno dice, ya está bien. Y al final, pues estos van a ser mis caudales. Entonces ahora sí, para esta red, lo que me está diciendo es, mire, inicialmente, voy a ponerlos en cifras significativas, sin cifras significativas. Entonces, por acá tiene que pasar 131. Por acá tiene que pasar 86. Como nos dieron positivos, entonces el sentido que habíamos propuesto está bien. Acá 41. Y este último, 19 litros. Y aquí es donde está el gran cambio. Donde nosotros planteamos de aquí para acá y lo que me está diciendo es, para esa condición donde el caudal es el 100% de la modulación, este tanque de compensación, en lugar de consumir caudal, lo que va a hacer es distribuir el caudal. ¿Listo? Y esta sería nuestra propuesta, o esto es como nos quedaría nuestro sistema para diseñarlo. Estos son los caudales y estas son las pérdidas. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener presiones, porque me dijeron fue las presiones. Entonces va a ser en el tanque de almacenamiento, va a ser en el nodo 1, nodo 2, nodo 3. ¿Me siguen hasta acá? Esperamos un momento, ¿cómo vamos? Todo bien por ahora, profe. Todo en orden. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la presión en el tanque de almacenamiento o la energía? Porque no hay presión. Está abierto a la atmósfera. Pues tiene tapa, pero no está presurizado, a lo que me refiero. Pero, Cero sería la presión, ¿cierto? Vamos a plantearnos siempre nuestros...
la energía total va a ser igual a la posición más la piezométrica más la cabeza de velocidad ¿sí? Más pues, las pérdidas, que en este caso podrían ser tanto pérdidas por fricción como si tuviéramos pérdidas por accesorios. Entonces, para el caso del tanque, ¿cuánto sería la energía o la presión en este caso? ¿Hay presión? No. ¿Hay velocidad en el tanque? No. ¿Hay pérdidas? No, porque apenas el agua va a salir, ¿cierto? Entonces, en el tanque, ¿cuánto sería la altura total? ¿La energía total? La cota, ¿no? 10 sería el delta total, pero en este caso estamos hablando de energía por cada punto, que es lo que me pide. ¿Sí? Entonces, en este caso, para el tanque, la presión es cero, la velocidad es cero y no tengo pérdidas. Quiere decir que la energía total del tanque solo va a ser la cota. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Ahora, la presiométrica, piezométrica, que es este delta, ¿sí? No la presión, sino la altura piezométrica. Para el nodo 1, ¿cómo nos quedaría? Entonces va a ser la altura total del tanque, hago un Bernoulli entre 1 y 2, ¿cierto? Entonces va a ser 960 del tanque. Y ese 960 va a ser igual. La cota del nodo 1, 900. Más la piezométrica, pues que es la que tenemos que calcular. Más la velocidad que se nos presente, más, en este caso, pérdidas, no tenemos accesorios. Entonces, esta pérdida nos daría, creo que ese primer tramo es 5,69 metros. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos faltaría aquí la cabeza de velocidad. Voy a calcularla acá abajo. Entonces va a ser la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Esta sería la cinética. ¿Me quedó bien esto? Sí. Velocidad al cuadrado y idiota. Entonces, esta sería 0,164. ¿Cuánto nos daría la presión 1? Esta sería la presión en el nodo 1. Entonces va a ser igual. Los 960 del tanque, menos los 900 de este, menos, todo esto que está sumando lo paso a restar. La cinética menos la fricción. ¿Cuánto nos da esa presión, esa altura de presión en metros columna de agua?
La velocidad que usaste, profe, es la de 1.79, ¿sí? Ujú, sí, que es la que corresponde a ese último, al caudal que, y al diámetro, pues que al final dejamos esos que estaban ahí. Creo que a mí me está dando negativo, me da menos 865.2. Vamos a ver. 54.14 me da a mí. ¿A alguien le da igual? ¿Le da negativo? Sí, A mí señora, a mí me da me da también igual. 54,14. Ujú. Mira a ver en dónde. Entonces miren que 54 nos estamos pasando de los 50 máximos que dice la resolución, ¿no? Entonces ahí tendríamos que mirar. Pero bueno, ese es el ejercicio. ¿Cuánto nos daría en el nodo 2? Mientras se ponen al día los que lo están haciendo. Mi recomendación es siempre tenerlo, digamos que ahí podríamos hacerlo entre 2 y 3, perdón, entre 1 y 2. Siempre hacerlo desde uno y el otro. Entonces nos quedaría, a ver, para que me hagan entender, me hago entender. Esta sería la energía en 1, ¿no? 900, que es la cota, más la piezométrica, que en este caso nos dio 54,14. Esa sería la estática. Y esto tiene que ser igual a 930, ¿cierto? Más, ahora la piezométrica en 2, más la cinética, 0.071, más la pérdida, 314. ¿Están de acuerdo? Dije, qué pena, ¿tú me puedes volver a dejar las presiones en el nodo 1? Claro. Listo, dije, ahora sí. Ujú, Gracias. con gusto. Entonces esto nos quedaría 900 más este, ¿cierto? Menos 930 menos este de acá menos este de acá. ¿Cuánto nos daría la presión en 2? Espérense un segundo, pongo acá. 20.92. Ujú. Lo dejo ahí un ratico. Y van calculando la presión 3, por favor.
Entonces, en este caso sería 930 más 2094 igual a 930. Ahora esta es la presión 3, la cinética, y la pérdida 1,94. Entonces va a ser 930 más la piezométrica menos 930 menos 0,033, ahora voy a tomarla de acá, menos 1,94. ¿Cuánto les da la presión en 3? 18.97. 197. Pues miren que por encima de los 15 metros está bien, ahí la única sería esa primera, tendríamos que mirar cómo controlarla, que si estamos en el acueducto y ponemos una buena polietileno, pues no vamos a tener problema. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, señora. Ingeniera, ¿me podrías dejar, por favor, ver la del nodo 3, la última? Claro que sí. Tarea. Mirar por dónde va a ir la propuesta del trazado de sus redes, ¿sí? De sus proyectos. ¿Ok? Esa la podemos dejar para, si quieren, el jueves, ¿sí? Para revisarla el jueves. Y para el miércoles, entonces ahí sí necesito que hagan el mismo ejercicio, pero para las otras modulaciones. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Podría volver a repetir, ingeniero? Es que se me fue el internet. Sí. Ya la pongo otra vez. ¿Cuál es la tarea? La tarea como tal es, ya hicimos este. Entonces ahora van a coger las otras modulaciones. Entonces, van a ser para el 5%, para el 30%, para el 20% y este que sea para 1,15. ¿Ok? Qué pena, ingeniero, ahora se me cortó a mí. Espere, pero eso lo voy a escribir acá. Ay, gracias, ingeniero, qué pena. Entonces, este ya lo hicimos. Cuando dice esto es, entonces, uno llega y hace este para el 5%, eso quiere decir que si, acá lo que cambian es, si este es, espérense un segundo, sí, 150. Entonces, cuando estén distribuyendo, lo que va a cambiar es el caudal de diseño. Entonces, el que hicimos ahora era este, que es cuando es Q 150. Si ahora es el 5%, entonces, ¿cuánto sería el caudal de diseño? Más 150 por 0,05. Entonces sería 7,5, que me parece exagerado. Vamos a ponerlo este para el 15%. Necesitamos que sea tan poquito. Entonces, 22,5. Y este es el que tienen que empezar a distribuir. ¿Sí me hago entender? O sea, van cambiando es este caudal. ¿Ok? Entonces lo mismo, el 10%, pero de ese nuevo caudal. Entonces, para este sería el punto 15 de Q. Que sería 22,5. Para el 30%, que sería 150 por
0.3, pues serían 45 litros. Para este 20, si lo hacen para 30, ya, este tampoco, y este sí, vamos a aumentarlo. En vez de ser punto, entonces va a ser 1.15 de Q. Eso quiere decir que va a ser 150 por 1.15. Trabájenlo para 180 y que no les dé 172.5. ¿Listos? Para esos tres nuevos coeficientes, para punto 15, para punto 3 y para 1.15, el mismo ejercicio. ¿Estamos? Listo, Inge, sí, señora. Listo, pues feliz día para todos, se cuidan. Luego, Muchas ingeniera, gracias, Inge, gracias. gracias. Igualmente, Inge, hasta luego. Un gusto, que estén bien. Chau, chau.